Las historias que no se cuentan siguen viviendo en el cuerpo, no como recuerdos nítidos, no como escenas que regresan con precisión, sino como tensiones silenciosas, como hábitos emocionales que se repiten sin nombre, como gestos que el pensamiento no alcanza a explicar. Viven en la respiración que se acorta sin motivo aparente, en la fatiga que aparece incluso cuando nada parece haber ocurrido, en la sensación persistente de estar reaccionando a algo invisible. La mente cree haber olvidado, pero el cuerpo recuerda con una fidelidad anterior al lenguaje. Hay verdades que no entran en la palabra, no porque sean demasiado complejas, sino porque fueron negadas antes de adquirir forma. La negación no siempre es consciente, muchas veces es una forma de supervivencia. El cuerpo aprende a callar cuando la voz no encuentra un lugar donde ser escuchada. Así nace una memoria muda, una inscripción sin relato, una herida sin historia. Y lo que no se nombra no desaparece, se desplaza, se disfraza, se repite. En ese silencio se forma una tensión constante, una tensión que no grita, pero insiste, una tensión que habita el fondo de la vida cotidiana y condiciona la manera de mirar, de elegir, de vincularse. Allí comienza la repetición, no como castigo, sino como intento fallido de resolución. El cuerpo repite porque busca concluir lo que quedó suspendido. Repite porque aún espera ser escuchado. La cultura contemporánea tiende a confundir expresión con comprensión. Se habla mucho, se expone todo, se produce contenido sin descanso. Pero decir no es lo mismo que integrar. Nombrar no garantiza atravesar. Las palabras pueden convertirse en otra máscara, en otro modo de huir del silencio donde habita lo no resuelto. Por eso, incluso rodeados de discursos, persiste una sensación de vacío. No es falta de información, es falta de digestión interior. El cuerpo, en cambio, no se deja engañar por el ruido. Funciona con otro tiempo. Su memoria no sigue la lógica lineal del relato, sino la circularidad del afecto. Lo que no se mira, regresa. Lo que se reprime, encuentra rutas oblicuas. Lo que no se siente, se somatiza, no como castigo, sino como lenguaje alternativo. El cuerpo habla cuando la conciencia se vuelve sorda. Hay una inteligencia silenciosa en ese gesto, una sabiduría antigua que no busca coherencia narrativa, sino equilibrio. Cuando una experiencia no puede ser simbolizada, queda suspendida en el sistema como una energía sin cauce. Esa energía busca salida, a veces como ansiedad, a veces como cansancio, a veces como una necesidad constante de distracción. No es debilidad, es un intento de regulación. La psicología profunda intuyó esto antes de que la cultura de la productividad aprendiera a nombrarlo. Hay contenidos que no pueden ser pensados de inmediato sin desestabilizar la identidad. Entonces se esconden en la sombra. No desaparecen, esperan. La sombra no es lo oscuro en sí, sino lo no integrado, aquello que fue exiliado para que la imagen consciente pudiera sobrevivir. Y sin embargo, lo excluido nunca se queda quieto. Regresa como síntoma, como proyección, como juicio desmedido hacia los otros. Regresa como rigidez moral o como una necesidad excesiva de control. Regresa como agotamiento existencial. El cuerpo se convierte en el escenario donde la psique ensaya su conflicto no resuelto. Allí, donde la palabra no llegó, el músculo recuerda. La modernidad ha refinado el arte de la huida. Pantallas, velocidad, estímulos constantes. La atención fragmentada no es solo un fenómeno tecnológico, es una estrategia de defensa colectiva. Mirar profundamente duele. Permanecer con una sensación incómoda exige una valentía que no se enseña. Resulta más fácil deslizar, consumir, reaccionar, pero cada evasión deja un resto, y ese resto se acumula. El cuerpo entonces se vuelve archivo, un archivo sin índice, sin orden cronológico, sin traducción inmediata. Contiene fragmentos de experiencias no digeridas, emociones interrumpidas,
decisiones tomadas bajo presión. Contiene también lo que no fue permitido sentir. El cuerpo no juzga, solo conserva. Y conservar no es sanar. Hay una paradoja silenciosa en todo esto. Cuanto más se intenta controlar la experiencia, más se intensifica su retorno inconsciente. La voluntad no puede gobernar lo que no ha sido reconocido. El pensamiento estratégico fracasa allí donde la herida sigue abierta. No se trata de entender más, sino de permitir que algo se exprese sin ser inmediatamente corregido. La filosofía lo ha intuido desde hace tiempo. No somos dueños transparentes de nosotros mismos. Habitamos capas, y cada capa tiene su propio lenguaje. El error moderno fue creer que la razón podía iluminarlo todo sin residuo, pero siempre hay un resto que no se deja domesticar, un resto que insiste. Ese resto es la materia prima de la repetición. La repetición no es una falla moral, es una señal. Indica que algo busca integración. Pero la cultura de la eficiencia la interpreta como defecto. Se exige superación rápida, resiliencia performativa, optimismo funcional. Bajo esa presión, el cuerpo aprende a callar aún más, y cuanto más calla, más grita a través del síntoma. El silencio del cuerpo no es vacío, es densidad, es un lenguaje comprimido. Escucharlo exige desacelerar hasta un punto que resulta incómodo, exige renunciar a la fantasía de control, exige aceptar que no todo puede ser dicho de inmediato, pero que todo puede ser sentido si se crea el espacio adecuado. En ese espacio, la identidad comienza a resquebrajarse. No porque se pierda, sino porque se vuelve porosa. La máscara social, tan necesaria para sobrevivir, empieza a mostrar sus grietas. Y por esas grietas se filtra la verdad del cuerpo. No una verdad espectacular, sino una verdad sobria, persistente, a veces monótona. La verdad de lo que ha sido sostenido en silencio durante demasiado tiempo. El problema no es la máscara, sino confundirla con el rostro. Cuando la identidad se rigidiza, cualquier movimiento interno se vive como amenaza. Entonces el cuerpo carga con la tensión de sostener una coherencia imposible. La fatiga aparece, la desconexión se instala y la vida se vuelve una serie de actos sin presencia. La repetición inconsciente es el precio de esa rigidez. No se repite porque se quiera, sino porque no se puede hacer otra cosa desde ese punto. La libertad comienza cuando se reconoce el patrón sin juzgarlo. Cuando se observa la repetición como un mensaje, no como un error. Ahí algo se afloja. La atención juega un papel decisivo. No la atención fragmentada que salta de estímulo en estímulo, sino una atención lenta, casi contemplativa. Una atención que no busca resolver, sino alojar. En esa calidad de presencia, el cuerpo empieza a confiar. Y cuando el cuerpo confía, comienza a soltar. Soltar no es olvidar, es integrar. Es permitir que la experiencia encuentre su lugar en la narrativa interna sin desbordarla. Es aceptar que hay zonas de sombra que no necesitan ser iluminadas de golpe. Basta con no expulsarlas. Basta con dejar de huir. El pensamiento contemporáneo habla mucho de identidad, pero poco de integración. Se multiplican los discursos, las etiquetas, las definiciones, pero una identidad fragmentada no se cura con más fragmentos. Se cura con silencio habitado, con una escucha que no interrumpe, con una paciencia que no exige resultados inmediatos. Las historias no contadas viven en el cuerpo porque el cuerpo no miente. Puede confundir, puede exagerar, pero no finge. Su lenguaje es directo, aunque críptico, y cuando se le presta atención sin intención de dominarlo, comienza a revelar patrones, no para acusar, sino para orientar. Hay una sabiduría en el síntoma que la cultura del rendimiento desprecia, una sabiduría que no busca productividad, sino coherencia interna. Cuando se la ignora, el precio es alto,
agotamiento crónico, sensación de vacío, desconexión afectiva. Cuando se le escucha, algo se reordena. No se trata de romanticismo del dolor, se trata de honestidad. El dolor no es un maestro por sí mismo, pero señala donde algo necesita ser visto. Negarlo no lo elimina, lo desplaza, y ese desplazamiento tiene consecuencias. La vida se vuelve reacción en lugar de elección. La atención profunda devuelve la posibilidad de elegir, no desde la omnipotencia, sino desde el reconocimiento de los propios límites. Elegir no es controlar, es responder con conciencia. Y esa respuesta nace cuando el cuerpo deja de ser campo de batalla y se convierte en territorio habitado. En la cultura de la velocidad, habitar el cuerpo es un acto subversivo. Implica desacelerar cuando todo empuja a correr. Implica sentir cuando todo invita a distraerse. Implica permanecer cuando la costumbre es huir. Ese gesto, aparentemente simple, transforma la relación con uno mismo. Las historias no contadas siguen viviendo en el cuerpo hasta que encuentran un espacio donde no necesitan defenderse. Hasta que la mirada que las recibe no busca corregirlas ni justificarlas, solo comprenderlas. En ese momento, dejan de gritar, no porque desaparezcan, sino porque han sido escuchadas. La vida moderna teme al silencio, porque en el silencio aparecen ecos antiguos, ecos que cuestionan la narrativa de autosuficiencia, ecos que recuerdan la fragilidad compartida. Pero en esos ecos también hay potencia, una potencia tranquila, sin espectáculo, la potencia de lo que se integra. La sombra no es enemiga de la luz, es su condición. Sin sombra no hay profundidad. Sin profundidad no hay verdad encarnada. La sombra señala lo que aún no ha sido mirado con suficiente ternura. Y la ternura, lejos de ser debilidad, es una forma avanzada de lucidez. Habitar el cuerpo es aceptar que la vida no se resuelve solo pensando, que hay saberes que emergen cuando la mente se calla y la sensación habla, que la comprensión más honda no siempre llega como claridad, sino como alivio, como una exhalación larga después de una tensión sostenida. Quizá por eso las historias que no se cuentan siguen viviendo en el cuerpo, porque esperan un tipo de escucha que no juzgue, que no apresure, que no traduzca de inmediato. Una escucha capaz de sostener la ambigüedad, capaz de permanecer en el abismo sin necesidad de llenarlo. Ese abismo no es vacío, es espacio fértil. Allí donde la identidad se afloja, algo más amplio puede emerger. No una nueva máscara, sino una presencia más honesta, menos ruidosa, más real. Y tal vez, solo tal vez, cuando el cuerpo siente que ya no necesita gritar, cuando la repetición pierde su urgencia, cuando la atención se vuelve hogar, las historias dejan de vivir atrapadas en la carne y comienzan a transformarse en comprensión silenciosa. No como un final, sino como una integración continua. Porque vivir no es cerrar heridas, sino aprender a habitarlas sin que gobiernen cada gesto. Y en ese aprendizaje, lento y profundo, el cuerpo deja de cargar lo innombrable y se convierte, por fin, en un lugar donde la experiencia puede descansar.